para adelante. Mirá, lo vamos a sumar a Ricardo López Murphy. Un gusto, Ricardo. Un gusto. Gracias por sumarte. Hace mucho tiempo que no hablamos con Ricardo López Murphy y me parece que es un momento clave para poder hablar con vos, Ricardo, porque hay muchos temas en agenda, ¿no? Mira, ahí me pusieron diputado nacional Juntos por el Cambio, pero vos no estás en Juntos por el Cambio, estás hoy en el bloque de la coalición federal. Bueno, yo fui electo por Juntos por el Cambio Sí. Y en realidad nunca me salí de ahí. Lo que ocurrió es que Juntos por el Cambio en los hechos se fraccionó en la bancada del PRO, en la bancada radical, y una parte de Juntos por el Cambio está en Hacemos Coalición Federal. O sea que hoy estás en el bloque de Pichetto, en el de bloque Monzó. que, a ver, hay gente que pertenecía Juntos por el Cambio, el grueso de ellos, Sí. creo que casi todos, y que no quedó embarcado ni en el radicalismo. En realidad, cuando estaba Juntos por el Cambio, había 10 bloques. Yo tenía un bloque unipersonal y ahora me he integrado con los que no pertenecían ni al radicalismo ni al PRO a un bloque que nos reúne a todos nosotros. Claro, porque hoy no queda un bloque de lo que está diciendo, no hay un bloque de Juntos por el Cambio, hay un bloque del PRO, hay un bloque del radicalismo, hay un bloque de Hacemos Coalición Federal, donde estás vos, están los diputados de la coalición cívica de Elisa Carrió. Claro. O sea, la fracción que no pertenecía ni al radicalismo ni al PRO. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? Igual digo, para que todo el mundo esté informado, funcionamos muy parecido a lo que era en el pasado. O sea, después de años de trabajar juntos, ahí eso crea una comunidad de criterio muy grande. Yo diría que nuestra interacción es tan intensa, quizá no hay el remate de oradores que había antes porque finalmente hablaban los jefes de bloque. Ahora eso está más repartido. Bueno, apelo primero, después vamos a hablar un poquito de tu función como diputado, ¿no? Pero apelo un poco a tu profesión de siempre, ¿no? Como economista. ¿Cómo estás viendo la dinámica de la economía de Milei y lo hecho hasta ahora en términos de política económica? Bueno, la situación que se heredó era terriblemente complicada, yo creo que nunca bien explicada y creo que subestimada. La situación de Argentina a fines del 23 era desesperante porque tenía alrededor de 12.000 millones de dólares de reserva negativa, cosa que yo nunca había visto, menos en esa magnitud, pero a eso se agregaban las LEDIV y los futuros, era un número negativo en reservas, cuando uno lo mide como se hace internacionalmente, descomunal, que ponía una dificultad dificilísima para cualquier programa. Mi opinión, que la escribí en el diario La Nación el 2 o el 3 de diciembre, antes de que asumiera el nuevo gobierno, era que Argentina necesitaba un programa integral en lo estructural y en lo coyuntural, y ese programa tenía que recuperar reservas a toda marcha porque si no colapsaba la producción, porque a ese problema que digo de la posición negativa en divisas extranjeras se sumaba un aumento de la deuda con proveedores probablemente del orden de 20.000 millones, y esa combinación paralizaba el acceso a los insumos. Entonces había una prioridad de resolver inicialmente el shock externo, la terrible situación externa. Había también, me parece a mí, una prioridad de resolver la cuestión fiscal y la cuestión monetaria, donde habíamos acumulado un déficit financiado en gran parte monetariamente en alrededor de 100.000 millones de dólares en el periodo de Alberto Fernández. Eso no era posible de hacerse por impuesto inflacionario, o sea, la estabilidad había que ir a buscarla porque el esquema era inviable. A eso, yo diría, se agregaba la necesidad de una reforma estructural. Yo hubiera seguido, como lo confieso, una secuencia distinta.
hubiera tratado de aprobar inmediatamente el programa fiscal y luego, semanas más tarde, hubiera ido con alguna de las reformas estructurales en un planteo integral. Yo creo que la secuencia que se usó del decreto de necesidad de urgencia, de la ley, y las dificultades que tenía semejante magnitud de artículos, iba a producir dificultades en el trato en el Congreso de la Nación, y creo que pasó lo que yo me temía. Yo hubiera ido política fiscal, reformas estructurales, las hubiera explicado en detalle y hubiera generado un horizonte bastante claro hacia adelante de cuál iba a ser mi política monetaria. Yo no, hasta hoy no entiendo bien cuál va a ser la política monetaria, ni cuál va a ser la política fiscal, ni cuál va a ser la reforma estructural, entendida en términos lo más amplios posible. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido hasta el presente es que hemos subido brutalmente los impuestos a la importación, y lo que intentó el gobierno, no pudo porque el Congreso no se lo permitió, era subir fuertemente los impuestos a la exportación. Yo creo que ese camino no era el plausible, pero tampoco sé cuál es la estructura impositiva que se piensa para el futuro, cuándo se piensa eliminar el cepo, cuándo se piensa en alguna medida ir relajando las terribles regulaciones que traemos desde los años 21, 22 y 23. Entonces, hay un problema de secuencia, de explicitación de la política, de reglas, y creo que yo hubiera puesto un énfasis más grande en hacer más transparente el programa de política económica. A ver si coincidís. Este es un programa que es muy ortodoxo en lo fiscal, muy ortodoxo en el sentido de que no hay plata, digamos, una regla básica. Sí, yo agregaría ni la habrá. Bueno, por eso, no hay plata ni la habrá, es el ancla real de la economía. Que no surge de una decisión voluntaria, surge de la restricción, de la explosión que habíamos tenido previamente, que nos condenaba a una hiper y a una crisis muchísimo más grave todavía de la que estamos pasando. Sí, pero es un programa que apostó fuertemente por eso, usar ese ancla fiscal, digamos. De ese punto de vista, bien ortodoxo, algunos dicen, bueno, tal vez abusó de la licuación, subió 120% el dólar. No, pero yo diría, sí. Maxi, déjame corregirte ahí. Es un programa que sube los impuestos a la importación, sube los impuestos a la exportación, mantiene una control sobre de cambios. No, pero por eso, ahí voy. Tiene que ver eso con un plan ortodoxo. No, ortodoxo pero por eso, ortodoxo en lo fiscal, bueno, está bien, el tema de los impuestos es cierto, ha habido un impuestazo que ha sido el impuesto país, que yo digo es mucho más nocivo que cualquier otro impuesto, porque es el 17% sobre todo lo que se produce acá en la Argentina, que obviamente tiene insumos importados. Y no se han recortado subsidios que son muy delicados. Había otra posibilidad de hacer las cosas que yo las propuse en reiteradas oportunidades. Pero tiene una pata muy heterodoxa, entre comillas, que es el tema monetario y cambiario, ¿no? Se mantiene un cepo, es decir, ahí se es súper gradualista, se mantiene un cepo y se administra el pago de importaciones, el acceso al dólar financiero. Es decir, se controla y se pone el dólar, no solamente el oficial. Y se ha acumulado una deuda en el Banco Central de más de 15.000 millones de dólares desde el 11 de diciembre. Y en vez de subir la tasa de interés, como se recomienda. Digo, ojo, porque el balance, cuando uno tiene que mirar el balance fiscal, hay que hacerlo consolidado. Bueno, pero por eso, pensando en eso, tiene algo que es innovador, que baja la tasa de interés en medio de una devaluación, en medio de todo este proceso, digamos, de una caída muy fuerte de la demanda de dinero, baja la tasa de interés y apuesta a licuar los pasivos remunerados del Banco Central, también los ahorros de plazo fijo en peso, es decir, apuesta pero en realidad lo subió. Vámonos a lo que son los relatos, vamos a la verdad. Sí. La verdad es que los pasivos monetarios remunerados han subido en 15.000 millones de dólares desde el 11 de diciembre.
En dólares te sube todo. Te alejaste de la idea de... Bueno, no, pero no es un tema menor, o sea que sí, acá estamos hablando de lo que es sostenible en el tiempo. está bien. En segundo lugar, la tasa de interés, uno la tiene que mirar respecto a la tasa de devaluación, no respecto a otra cosa. Y yo tengo una tasa de interés mucho más alta que la tasa de devaluación y a todo lo que puedan operar en el mercado regulado los obliga, y es entendible por el problema que expliqué de los 20.000 millones negativos que había, los obliga a liquidar a todo lo que da las exportaciones. Por eso tenemos una liquidación muy grande de exportaciones. Entonces Pero vos la decís tasa no es verdad que es baja si uno la mira respecto a la tasa de devaluación. respecto es decir, van al 2% con el dólar oficial y tenés ahora 6, antes tenías 9 de tasa Bueno, es que de interés. 4 por mes es una tasa extravagante. Claro. Entonces, bueno, está bien, si querés verlo así. Ahora, ¿cómo crees que sigue esta película? Porque esto genera que esta economía efectivamente se maneja con la misma cantidad de base monetaria que tenía en diciembre pasado, en términos del PBI. Se han achicado todos los agregados monetarios, incluso... Pero ojo que ¿qué? ahí los números, el multiplicador está en los niveles históricos más altos, ¿eh? O sea, parte de lo que ha pasado es que es verdad que la base la han congelado, pero el multiplicador ha aumentado espectacularmente. Hmm. Vos Digo, para decís... mirar con cuidado los números, porque yo Sí. creo que, yo digo, fíjate vos el comentario de la ortodoxia, yo nunca he visto una cosa más heterodoxa. Quizá una forma de verlo, y no estoy diciendo a favor ni en contra, digo, eso lo que importa acá es si funciona o no. Yo veo una persona muy ortodoxa como Carlos Rodríguez, yo pocas veces he visto una descalificación más fuerte de un programa económico que la que ha hecho el profesor Rodríguez. Hmm. Y digo, si hay alguien que ha sido estandarte de la ortodoxia es él, ¿no? Pero bueno, a ver, pero por eso me interesa tu visión. Por eso acá pasan cosas raras, digamos. Si este es un plan para desinflacionar, uno tiene la impresión de que, bueno, en algún momento y la economía va a desinflacionar, porque está Eso yendo sí, a una eso yo recesión creo muy que va a fuerte. ocurrir. Y va a Es ocurrir decir, pronto. que la inflación, más allá de Va a si hay ocurrir menos precios, pronto sí, después que finalicen los aumentos de precios públicos. claro. ¿Y cómo sigue la película? ¿Cómo crees que sigue la Bueno, película? ¿Cuál es el yo motor de la creo, reactivación? ¿Dónde te yo queda yo el creo tipo que de la cambio? ausencia de un programa explícito, la ausencia de reglas más que a mí me parezca, yo creo que sean más congruentes con nuestra situación. ¿Cuál es el problema que yo veo? La productividad de Argentina antes del gobierno este había colapsado, o sea, medido respecto a cualquier indicador, nosotros seguimos creciendo el empleo y el PBI está en niveles de hace 20 años. Con el empleo lo que ha crecido, la productividad está por el piso. Tenemos un problema de desinversión dramático. En esas condiciones nuestra situación es extremadamente delicada y la idea de tener un tipo de cambio real relativamente revaluado respecto al promedio histórico, yo no veo de dónde sale el impulso de recuperación de la actividad. A ver, la recuperación, ¿por dónde tiene que venir? Tiene que venir por las exportaciones, por la inversión, por el empleo privado, porque por el otro lado estamos absolutamente quebrados. ¿De dónde va a salir eso con este tipo de cambio? Yo no veo a nadie desesperado por invertir en la Argentina a estos precios, no los veo tampoco en condiciones de estar con holgura en los márgenes, en los sectores que exportan, y no veo ninguna contratación de mano de obra, porque si algo se ha trabado de las reformas estructurales es la reforma de empleo. Que eso había que hacerlo, lo hubiera hecho por ley y lo hubiera sacado lo más rápido posible. Y Ricardo, y entonces, digamos, si con ¿qué tal? Buenas tardes, si con este tipo de cambio no hay nadie, digamos, si acá la clave es que alguien venga a invertir y el tipo de cambio no da para que alguien se entusiasme para invertir,
cómo se sale de esta Digo, situación? bueno, es que el problema es el diagnóstico de la crisis. La crisis no es en la Argentina una crisis circunstancial, si uno quiere, de naturaleza keynesiana. Acá lo que hay es una crisis de brutal descapitalización. Entonces el país se ha comido todas las reservas, ha reventado los mercados de capitales, ha reventado los ahorros, ha reventado la seguridad jurídica. En general, la salida que yo veo es una salida asiática. O sea, ¿qué quiere decir una salida asiática? Con mucho énfasis en un crecimiento de las exportaciones, con inversión para las exportaciones y con empleo privado. Y eso requiere, digamos, en mi opinión, un tipo de cambio parecido al que tuvimos en la salida del 2002, 2003, 2004, y esa correlación de variables en un contexto que estamos mucho peor que en aquella época, porque en aquella época recibíamos la enorme capitalización de la década del 90. Ahora no la tenemos. O sea, no tenemos la capitalización en las empresas eléctricas, en las empresas gasíferas, en las telefónicas. Lo que hemos hecho ha sido destruir todo eso a lo largo de 20 años de jolgorio populista. Entonces, el programa tiene que tener el énfasis de que se vea claro que se hacen negocios con las exportaciones. Yo les cuento una cosa muy simple. Claro, pero pará, Ricardo, porque vos decís... En los programas turísticos, sí. me dicen que les cuesta horrores vender a Argentina para el año que viene. Entonces, yo miro cómo le fue a Irlanda, cómo le fue a España, cómo le fue a Portugal, cómo le fue a Grecia. Salieron por exportaciones, salieron por inversión, por empleo privado. Eso en la constelación actual de valores yo no lo veo. Bueno, el fin de semana 30.000 argentinos yendo a comprar a Chile, ¿no? Cuando hace 4 meses venían los chilenos. Bueno, digo, un país que está en esta crisis, que hace esas cosas, que los incentivos están equivocados. Ahora, vos decís, bueno, un tipo de cambio como el 2002, 2003, ¿no? Sacando ahí se ve, ¿no? El pico de crisis, junio de 2002, es un tipo de cambio de 1.600 pesos. Pero el promedio... Bueno, pongamos que sea 2000, yo lo uso como ejemplo, 2003, 2006, vamos a poner un número... Ahí está, 1.280, 1.300 pesos. Ese es el tipo de cambio promedio a valores de hoy. Bueno, ahí lo que había era una configuración que generaba un superávit en cuenta corriente. ¿Por qué nosotros necesitamos un superávit en cuenta corriente? Porque tenemos que reconstruir las reservas y no podemos seguir con la idea de que no vamos a pagar dividendo nunca más. Tenemos que al menos cancelar los intereses de las deudas y vamos a tener que pagar algo vamos a tener que pagar. Y para eso necesitamos superávit en las cuentas no factoriales, o sea, en comercial y de servicio, del orden de 20, 25 mil millones. Yo creo que para llegar a eso y para que el motor sean las exportaciones, la inversión y el empleo privado, se necesita una configuración distinta. Ahora, claro, es muy difícil que el país lo entienda porque el día que entienda que fue estafado, es decir, destruido, descapitalizado, volver a un sendero razonable es muy complicado. Está bien, pero Ricardo, ahí vos te parecés en ese aspecto muy, muy similar a lo que plantea el FMI, ¿no? Que dice que Argentina tiene un tipo de cambio real alto en este momento para generar, ¿no? El superávit de no solamente la balanza comercial, sino el superávit de cuenta corriente. Ahora, al igual que lo han hecho los países asiáticos cuando salieron de la crisis del 97-98, al igual que lo hizo Irlanda, al igual que lo hizo Portugal, al igual que lo hicieron el resto de los países que tuvieron crisis de nuestra severidad. Claro, pero estamos en un problema porque un dólar de 1.300, pongámosle que era el promedio a valores de hoy de Kirchner 2003-2007, bueno, estamos con un dólar oficial de 8.60, 8.70, es decir, es una suba del 50%. No, pues si yo no digo dólar. Que no hay dificultades, yo te digo... ¿Cómo hace para subir 50% el dólar oficial? Estoy hablando, el problema está en la configuración inicial, la secuencia que se eligió, la represión del control de cambio. Yo digo, ¿qué pasa si liberamos el control de cambio? ¿Cuál sería el tipo de cambio de equilibrio? Y no sé. Bueno, ahí está el problema. Yo digo,
lo que yo sé que tengo que lograr es un superávit en cuenta corriente que me permita, porque a pesar de todo lo que ha pasado hasta ahora, seguimos con reserva negativa. Parte de lo que se ha hecho es porque pagamos la deuda comercial con el BOPREAL, pero lo tenemos que pagar en los próximos 3 años. Y además acumulamos como 10.000 millones adicionales de deuda postergando las importaciones. Se está pagando en 120 días, hasta 120 días las importaciones, digamos, que están muy restringidas por la recesión, pero aún así estás pagando una parte. No estoy tratando de entender profesionalmente que es la forma. Yo si fuera médico y tuviera que operar a mi hijo, sería el más profesional posible. Yo estoy teniendo que operar a mi patria, digo, bueno, dadas estas restricciones, ¿cómo salgo de semejante descalabro que tengo? Porque todavía no han planteado algunos problemas. ¿Qué vamos a hacer con los swap chinos? Digo, nosotros tenemos una cantidad de cosas ahí dando vuelta, muy complejas. Ahora lo que te pregunto ahí es, Caputo dijo, bueno, yo hago el ajuste fiscal, no emito más, voy a superávit financiero o equilibrio financiero, un fuerte superávit primario, y echó el ancla nominal, ¿no? El 2% mensual. Uno dice, bueno, está bien, te mandaste una suba del dólar de 120%, echaste el ancla nominal para que haya una referencia. Sí, pero ahora, el 120 no hay que mirarlo así, hay que mirarlo, digamos, si Guzmán y Massa hubieran mantenido el tipo de cambio de diciembre del 2020, hubiéramos tenido problemas muy diferentes de los que tenemos. Nosotros, un país pobre, nos hemos estado endeudando para consumir. Eso es una cosa. No. Súper atrasaron el tipo de cambio, dejaron pero que dólar eso atrasadísimo. Tiene un costo inmenso. Sí. Eso tiene un costo, una destrucción inmensa de nuestra capacidad productiva. Ahora, la pregunta que te hago es, vos decís que por ahí se les fue la mano, por ejemplo, con las restricciones del cepo que llevaron a que el dólar libre quedara planchado en 1.000 pesos, porque eso quedó planchado en 1.000 pesos porque yo le pusiste digo, 20% de exportaciones. Si hubieran liberado, a ver, yo digo... Y con ese dólar a 1.000 pesos, con ese dólar a 1.000 pesos tuvimos 70% de inflación en 3 meses, en dólares. No, pero digo, veámoslo de esta manera. Vos mismo lo dijiste, ¿cómo sé yo dónde estoy parado? Uno de los problemas que tenemos los economistas, y creo que el mundo del conocimiento, es tener información sobre las escaseces. Si yo reprimo todo, tenés que ser un mago para saber cuál es un precio razonable. Yo hago una aproximación porque digo, el vértice del programa estructural, no lo estoy diciendo ahora, lo escribí allá el 3 de diciembre en La Nación, en Ideas. Digo, para si alguno quiere leer cómo fue esta idea. Si lo que tiene que anclar el programa es superávit en cuenta corriente. Y de ahí, eso me deriva la política fiscal y me deriva la política monetaria. Si yo lo armo de otra manera, no cierra el programa. Estás al revés de lo que pensabas en los 90. No. Y bueno, tenía en los 90... En los 90 no se preocupaban por el superávit de cuenta corriente. No, pero que tenía una situación totalmente Tenían diferente. el enfoque monetario, balance de pago, decían, bueno. No, eso no es comercial. ¿Por qué? Entran los capitales, cuando se vayan los capitales, se va a dar vuelta el esquema. Efectivamente, eso y fue lo que ocurrió. La economía va a deflacionar, la economía va a ir a ganar competitividad. Es verdad, eso, yo creo que ese proceso funciona finalmente. Pero en los libros de texto, de los 90... vos hablabas de Carlos Rodríguez. Yo creo que me parece que el propio Carlos Rodríguez también ha aprendido un poquito de las lecciones de los 90, con tipo de cambio fijo. Toda la vida he pensado, primero, vamos despacio. Sí. Cuando yo estuve a cargo, era claro que íbamos a corregir el déficit en cuenta corriente. Segundo, con una recesión. Toda la década del 90 yo dije que teníamos ahorros insuficientes. ¿Por qué quería una política fiscal más enérgica? Porque es la política fiscal la que determina el desequilibrio externo. Ahora, en este caso, yo tengo un problema de restricción financiera porque no tengo acceso al crédito, cosa que sí tenía en los 90 que me permitía
digamos, graduar el proceso. Yo no tengo ese acceso, ni lo voy a tener ese acceso al financiamiento. No tengo la inversión extranjera que tenía en aquella época, no tengo ninguno de esos variables. La situación es mucho más compleja que en aquella época. A ver, lo sumo a Amílcar Collante, un economista muy renombrado que nos acompaña. El camarada, le decimos, Ricardo, a Amílcar Collante. Está muy bien. Lo retuitea y lo likea a Milei, pero le decimos el camarada acá en el stream. Dale, Amílcar. Te hago una. No, yendo a este punto que decías, ¿no crees que también un punto, vos decís, ahora no hay crédito, ¿no crees que, y la situación es diferente a la anterior, ¿no crees que Milei y Caputo exageran el ajuste fiscal para eso, para volver a tener crédito del mercado? Y en algún momento van a tener que resetear todo este esquema, ¿no? O sea, yo digo, este 2% de superávit fiscal, con los números que ya te está mostrando la recaudación hoy, que se está cayendo fuertemente, ¿vos lo ves sostenible ese esquema en ese punto? ¿O ves que sobrereaccionaron para ganar credibilidad y después lanzar algo nuevo? No, yo creo que en realidad, cuidado cómo medimos. La deuda ha aumentado 15.000 millones de dólares en el Banco Central. Que aumente porque está registrada en el Banco Central no quiere decir que hay equilibrio fiscal. Cuidado, Cuidado porque el numerador, yo he estado devengando, digamos, una deuda espectacular en el Banco Central. Cuidado con eso, O sea, sí, apuesto que hay superávit, que está equilibrada las cuentas, no es verdad. No es verdad. Eso porque registramos en otra tesorería las cuentas del Banco Central. Ahora, eso también es todo un problema de estrategia, de cuál era la secuencia adecuada, cómo íbamos a revelar los problemas que teníamos. Sí, eso es cierto, ¿no? Estás transfiriendo deuda en los pasivos del Banco Central, van al Tesoro, ¿no? Digamos, están... No, bueno, si los pasáramos todo al Tesoro, surgiría que hay un déficit enorme. Está bien. Cuidado con eso. Lo que pasa es que la gravedad de la situación, y yo creo las medidas estructurales no se han explicado bien, o sea, yo creo que había que adoptar un montón de reformas estructurales que no, lo que yo veo, las medidas de corto plazo no van en el sentido de las medidas de largo plazo. O sea, ¿cuál es el sistema de impuestos, más allá del tipo de cambio, que va a tener el que venga a invertir en la Argentina? ¿Cuál va a ser el impuesto a las ganancias o el impuesto a los ingresos? ¿Cuál va a ser el impuesto a las operaciones del comercio exterior? ¿Cuál va a ser el impuesto a los bienes personales? ¿Cuál va a ser? Nosotros tenemos una gran confusión sobre la política de largo plazo y de corto plazo. En ese contexto, no hay que mirar solo el precio de los bonos, que no es una consideración menor, porque tenemos otro problema. En el 25 empieza a vencer la deuda. Y es verdad que el gobierno está tratando de recuperar el valor de los títulos de manera que pueda renovar lo que vence una parte, para no maximizar más. A mí las cuentas, debo confesarle que las hice esta mañana, a mí cuando yo miro la década con un esfuerzo como el que yo creo que hay que hacer, igual estoy en el filo de la navaja, porque estoy muy descapitalizado. Yo digo, ¿de dónde van a salir las inversiones para generar empleo para toda la gente que metí en el sector público? El otro día Luciano Román publicó que en La Plata, en la Municipalidad de La Plata, administrada por todos los colores políticos, el número de empleados creció por 8. O sea, es un disparate lo que ha pasado en el país. 8 veces La Plata, que es un distrito desarrollado. Imagínense lo que ha pasado en el resto. Sí, y lo que vos estás planteando es, ojo, no, ahora después vamos a hablar un poquito, por ejemplo, que el metro para construir en dólares haya aumentado, no sé, 80% en 4 meses, y bueno, hoy nadie está iniciando obra nueva.
Bueno, y es difícil pensar naturalmente. que alguien vaya a volcar eso, o alguien que Bueno, ahí venía... para darte el gusto, usemos la Q de Tobin. Si Ujú, el precio de venta es inferior al costo, nadie construye. sí, ahí Ahora, está. Ricardo, Eh, esto que estamos con para darme el gusto, digamos, pues lo mencionás a Tobin, que Milei diría que es un zurdo. No, bueno, yo he leído las dos literaturas. Eso es O lo que sea, has te leído digo. a los dos lados de la biblioteca, a los neo-keynesianos y a los moneteristas. A todos, a todos. Está muy bien, está muy Ricardo, bien. digamos, y estamos con este diagnóstico que estás haciendo, digamos, pero al mismo tiempo estamos viendo justamente un mercado financiero que, nada, está eufórico, vos recién mencionabas, suba de bonos, el dólar Bueno, planchado. a ver, Ahora, vamos, estoy digamos, cierto, y- eso es verdad que eso está pasando, pero veámoslo en perspectiva. Estamos volviendo a los precios de Mozambique y Pakistán. Ahora, a nosotros nos parece que eso es un logro no, está extraordinario. bien, pero podría haberse quedado, durante el gobierno de Alberto Fernández se quedaron todo el tiempo ahí abajo, ¿no? Bueno, También, es digamos, que lo que se está el viendo es mundo que creía que hay una apuesta del colapsábamos, que mercado. desaparecíamos como nación. Pero la Es apuesta decir, que hay los del mercado precios de los bonos financiero, argentinos llegaron a niveles absurdos. Mm. Ahora estamos volviendo a precios con un riesgo que es más o menos 7 veces el de Uruguay. Disparate. Mm. bueno, Un también, disparate. pero si uno Escúchenme, tiene, no, Mozambique, Pakistán, no me acuerdo, el otro creo que es Ecuador, donde las Fuerzas Armadas están librando una batalla con los grupos criminales a ver quién gobierna en el país. Mm. no, está bien, pero lo que yo digo es que, Parece que es un hallazgo haber llegado a los niveles de no, Pakistán, de no, Ecuador y de Mozambique. no, lo que yo digo es que hay una apuesta de por lo menos una parte del mercado de que a Milei le puede salir bien. Si yo No, pero si acá no te escucho estamos a vos, tratando al no, revés, nadie desea más que las cosas salgan lo mejor posible. pero no estamos hablando de deseo, estamos hablando de eso, de hechos, ¿no? No, Como pero vos digo, dijiste al el principio. deseo y además, en mi caso, trabajé enormemente para que se aprobara la ley, con todos los problemas que tenía la ley, trabajé enormemente para que se aprobara porque me parecía crucial pasar ese test y traté de convertir, no lo pude persuadir a lo que se necesita persuadir, el decreto en una ley, el decreto de necesidad de urgencia, de manera de resolver la crisis jurídica que se nos podía producir como en los hechos ha ocurrido. O sea, mi voluntad de cooperar más, he propuesto una reforma fiscal mucho más amplia que la que propone el presidente Milei. He propuesto que, además de reponer el impuesto a los ingresos, hagamos una baja de los subsidios escandalosos que hay a la producción de celulares y computadoras. Eso subiría enormemente la recaudación. He propuesto un impuesto al juego muy importante que ayudaría a dar una Perdón, baja. cuando hablas de los subsidios que hay a celulares y a computadoras, ¿a qué te referís? ¿A los gastos tributarios, a las exenciones impositivas que Bueno, tienen? eso es lo que hace, si yo le encontré una vuelta porque cuando empezamos esta discusión, Sí. yo quería reformar el régimen de Tierra del Fuego y se me ponían obstáculos. Entonces encontré una vuelta que es como el régimen usa los parámetros de aranceles que cobramos, los bajo a cero los aranceles, le igualo los impuestos internos y el inmenso subsidio que hay por poner un celular en una cajita y venderlo al continente desaparece. Es ¿Y decir, quién te ponía restricciones con el tema Tierra del Fuego? bueno, es claro que yo he estado proponiendo esto desde antes de diciembre y he tenido, digamos, Ahí hay un lobby de quién. Bueno, el oficialismo no quiso acompañar eso. Es decir, la Libertad Avanza no quiso Bueno, acompañar digo, el impuesto tocar al a Tierra del Fuego. juego, la rebaja de aranceles, la reforma al empleo, en el impuesto a las ganancias yo lo que hago es igualar autónomos y relación de dependencia, lo cual el impuesto a los ingresos haría un progreso grande sobre lo que tenemos y repararía una injusticia, por ejemplo, como la que sufre Maxi Montenegro, que supongo debe ser Como autónomo. autónomo. Ahí está, repararía esa injusticia.
Y la otra reforma que, por supuesto, replanteo el blanqueo y replanteo la moratoria en términos que sean más sencillos, porque parte de lo que ustedes mismos lo discutían, parte del problema es que la gente se ha financiado no pagando los impuestos. Hay que darle un camino de reencuentro a toda esa gente. Bueno, y hago otra cosa. Igualo la tasa de IVA en bienes de capital y en producción agropecuaria, porque hoy al poner la tasa a la mitad, los sectores esos se quedan con saldos a favor que el Estado nunca les devuelve. Bueno, todo ese paquete tiene un impacto productivo enorme. Ahora, ahora una cosa concreta, ¿no? Va a haber reuniones esta tarde, incluso creo que Casa Rosada va a recibir a gobernadores con todo este tema porque están muy preocupados para restituir el impuesto a las ganancias dentro del paquete fiscal que va a enviar el oficialismo. ¿Vos crees ahí que hay que agregar el impuesto al juego y hay que agregar la baja de aranceles y hay que agregar la reforma al empleo. Pero vos crees que va a avanzar, ¿vos crees que va a avanzar la restitución del impuesto a las ganancias? Porque es un tema muy delicado, más allá de que en su momento verdaderamente era muy polémico la reducción del impuesto. Fue un disparate colosal el que se hizo en el segundo semestre del 2023. Entre los más grandes disparates que ha hecho. Pero ahora le está restituyendo. Fue derogar el impuesto a los ingresos que existe en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay un impuesto al valor agregado y hay sobre ese impuesto un impuesto progresivo a los ingresos. Es cierto, pero bueno, no lo derogaste. Fue un disparate de características colosales. Es cierto, pero no es que lo derogaste, sino que subiste el piso. Hoy llevar el piso a un millón de pesos. Es que esa. A ver, Maxi. Yo he estado mirando la comparación con los países del OECD. Cuando vos comparás la recaudación de Argentina con los países del OECD, la gran diferencia que tenemos es el impuesto a las ganancias a las personas físicas, exactamente. Simplemente, si nosotros tenemos que tener un piso que sea parecido en relación al ingreso per cápita que usan en otros países. Está bien, pero nosotros somos un país pobre y entonces el piso va a ser relativamente bajo. Ricardo, el oficialismo, vamos a ver cuál es finalmente el proyecto, el borrador que circuló, que creo que vos también lo tenés porque se lo dieron a los bloques de la oposición dialoguista, era el mismo esquema de diciembre pasado o en enero. Y en ese esquema, con la inflación y aumentos salariales que transcurrieron, vos le estás poniendo el piso del impuesto a las ganancias para una persona soltera en alrededor de 1.200.000 pesos de bolsillo. Esa persona, es cierto que está en el decil más alto de ingreso de la Argentina, porque está todo destruido, pero recordemos que hoy la línea de pobreza. Pobre, o sea, pero bueno, que yo creo que no hemos admitido ni el gobierno ni la oposición, no hemos admitido la catástrofe de los últimos 20 años. Está bien, pero para una persona que gana 1,5 millones o 1.700.000 pesos, que es jefe de familia, matrimonio, 2 hijos, la línea de pobreza la tenés en la mitad, la tenés en 800.000 pesos, y esa persona tiene la triplicación de la prepaga. No, pero es un desastre, escúchame. La cuadruplicación de. Nosotros los diputados nacionales ganamos eso, así que yo conozco bien el problema. Y bueno, y se triplicaron todos los servicios que estaban pisados. La prepaga se multiplicó por 3, 200% de aumento. La situación es horrible, pero si yo no lo discuto. Yo lo que estoy tratando. A eso súmale patente, seguro del auto, bueno, toda la disparate, colegio de los chicos. Pero, y el sobreajuste. Y a eso le vas a sacar 200.000 pesos mensuales nominales. Hay una situación terrible. Yo parto de la idea de que la herencia fue terrible. Los disparates del año pasado fueron terribles. La destrucción del Banco Central fue terrible. Las deudas que se mantuvieron escondidas, todo el escándalo de la CIRA, de haber tenido reserva negativa por 20.000 millones, todo eso es terrible lo que pasó. Pero pasó. Tenemos que afrontar la realidad. Ahora, yo creo que tenemos que hacer más reforma estructural, mirar bien, no confiarnos en sobrecontrolar el tipo de cambio, porque eso nos quita información. Y eso no la reemplaza el precio de los bonos. Esa información crucial.
intertemporal. Yo lo invito a cualquiera que haga la proyección de 10 años, de cómo cierra el esquema. Está bien, está bien. Ahí, Ricardo, ¿Vos crees que va a avanzar, que ganancia va a avanzar? ¿Vos crees que va a haber algún acuerdo con los gobernadores? Yo digo, yo me acuerdo, es yo un tema veo delicado a veces que hay políticamente. gente que ve una cola de auto a Mar del Plata y dice no hay plata, ¿no? Todo burlándose. Yo me acuerdo cuando yo era ministro de Hacienda y yo decía, bueno, tenemos una restricción financiera extraordinaria en marzo del 2001, y me decían, pero ¿cómo tenemos restricción financiera? ¿No ve que hay 80.000 millones de dólares en depósito? Pero digo, pero no son nuestros. No son nuestros. O sea, ojo, que en este país hay gente muy loca. ¿Pero a qué te referís? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Y bueno, me refiero precisamente a la gente que me decía, ahí los depósitos. ¿Cómo sería la historia que en aquella época se sacó una ley de intangibilidad de los depósitos para que no los tocaran? Y lo mismo que sacaron la ley, después los saquearon. Acuérdense lo que pasó. Pero obviamente todo eso hoy está fuera, así como la sociedad. No, eso está fuera, pero digo. Muestra un nivel mayor de tolerancia al ajuste. En el 2001, cuando yo proponía una corrección que era muy menor y que creaba las condiciones para superar el problema con la misma técnica que se usó en Irlanda, en Portugal, en Grecia, en España, la gente se asustó y después tuvimos una monstruosidad. Sí, entonces digo, Ricardo, ahora de nuevo hay que tomar con realismo la gravedad de la situación. La convertibilidad venía de 3 años y medio de recesión. Muy difíciles, digamos, una muy difíciles. Pero el problema que había en España, en Portugal, en Irlanda y en Grecia era mucho más grave que el nuestro. Está bien, y sin embargo, ninguno optó por esa estrategia. Está bien, pero no quiero discutir. ¿Qué pasó en esa estrategia? Destruimos los derechos de propiedad en Argentina y no hemos podido todavía arreglar los precios de las empresas públicas, las regulaciones de 20 años. No quiero ir al 2001, porque parece que algunas cosas aprendimos, digamos, de la convertibilidad del 2001. En términos cambiarios. El éxito que hubiera tenido un programa serio. Pero perdona, en términos cambiarios, que no van mal los tipos de cambio fijo. Que lo tendríamos que haber aprendido antes. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en eso. Por ejemplo, yo creo que si vamos a tener tipo de cambio fijo, la cantidad de dinero tiene que ser endógena, no tiene que ser, no la podemos sacar. En eso yo no discrepo con el gobierno. El gobierno quiere tener el tipo de cambio fijo y al mismo tiempo controlar la base monetaria. No se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, Ricardo, me parece que el tema del tipo de cambio fijo ya quedó archivado en la historia económica mundial. Digamos, después lo que pasó en los 90. Primero pero yo digo, por ejemplo, el euro es un esquema de tipo de cambio fijo. Bueno, pero está bien. Un esquema, no, Hong Kong sigue con la convertibilidad como nosotros. Es el único caso. Pero a ver, recordemos. El único caso exitoso en el mundo. No, Argentina. Acuérdense la convertibilidad de Pellegrini. Pasamos la Primera Guerra Mundial y el ministro de Alvear volvió a la convertibilidad de preguerra. Víctor Molina volvió a la convertibilidad de preguerra. Ahora, te pregunto una cosa, digamos, más allá de que devaluó el sudeste asiático, Rusia o Brasil, y la convertibilidad estaba muerta, porque necesitabas una deflación y una recesión, como decís vos, colosal, monumental, la sociedad no lo soportó. Más allá de eso, no tenemos experiencias acá más cercanas. Brasil estabilizó con el real en el 94, se quedó con un atraso cambiario importante, que fue una de las críticas que hacen los padres de la economía brasileña en la estabilización del plan real. Devaluaron en enero del 99, cuando devaluó todo el mundo, y desde entonces están perfectamente con flotación cambiaria y con todos los problemas menos la inflación. Y terminaron con la inflación y tienen una economía lógica, como tiene todo el mundo. Pero digamos, a ver, Brasil, eso que terminó con la que no flota, yo no lo creo eso porque que flota, mantiene ahí en 5 el tipo de cambio y ni bien empiezan a tener alguna demanda, venden swap futuro a lo loco. ¿No? Bueno, yo creo que en los hechos ellos no dejan moverse. Ahora, es verdad que conservan un grado de libertad por si viene un problema muy serio.
Pero yo digo, en general, los países que tienen una gran inestabilidad monetaria como nosotros, deben optar por un tipo de cambio fijo, creo yo. Pero digo, de cualquier manera, si es flotante, lo que pasa es que si el tipo de cambio es flotante, el ajuste inicial es muy duro. Cerremos con eso. ¿Qué imaginás para adelante? ¿Qué imaginás que puede hacer Caputo en el esquema cambiario? Porque todo el mundo está esperando algo en junio, después del segundo trimestre, cuando entre la cosecha, si consiguen 15.000 millones de dólares de financiamiento. ¿Para qué? ¿Qué imaginás que puede ser el esquema que garantice No, pero hacia el adelante esquema no es estabilidad y conseguir 15.000 crecimiento? millones más de deuda. Sí. Ya consiguieron 15.000 millones en el Banco Central, metieron de deuda adicional, no jorobemos, no es con más deuda que salimos. Nosotros salimos con exportaciones, con inversión y con empleo privado. Y eso es lo que hay que configurar. Y tenemos que tener una fiscalidad que sea soportable. La fiscalidad de multiplicar por 2,5 veces los jubilados y por 8 los empleados públicos no funciona. Yo coincido con vos, de hecho a todos le hago la pregunta, ¿para qué quiere Caputo los 15.000 millones de dólares, los 5.000 del FMI y demás? Yo no entiendo qué va a hacer con eso, ¿cuál es la lógica? Yo no creo que eso sea, es decir, nosotros no necesitamos más financiamiento, necesitamos más exportaciones, Y entonces, necesitamos más inversión, necesitamos más producción. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, yo creo que con una configuración de precios relativos que induzca ese sendero, que no induzca lo que vos decías en el fin de semana, que se van 30.000 argentinos a comprar cosas a Chile. Eso no va por el buen camino. Es decir, que tienen que terminar de anclar el tema fiscal y monetario y en algún momento tendrán que elegir otro esquema cambiario. Digamos, yo un esquema cambiario cuanto antes pasemos a metas monetarias, ahí vamos a flotar como vos decís, que pasemos a metas monetarias, pero que las metas, o sea, yo no creo que fijar la base sea razonable fijando el tipo de cambio. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer, y es lo que yo creo que está implícito inevitablemente, es ir subiendo la base a medida que el Banco Central compre reserva, porque tiene que comprar reserva. No podemos funcionar con reserva negativa, tenemos reserva negativa y tenemos el BOPREAL ahí además. Vos decís un esquema de convertibilidad, que el Banco Central vaya monetizando la economía a medida de compra de reservas. Sin obligarme a fijar un valor nominal irreversible. Yo creo que van con otro esquema, que lo que han dejado trascender es que van a un esquema de superávit en el cual en algún momento, bueno, el Banco Central no emite más, tampoco para comprar dólares, y como dijo Milei la otra vez, la monetización es que o esos dólares los compra el Tesoro con los mismos pesos que están dando vuelta, con el superávit, o la monetización se da porque los argentinos sacan los dólares y empiezan a hacer transacciones en dólares. Pero está bien, eso significa que hay digamos, un acceso a recursos adicionales que siempre son bienvenidos. Pero el problema, a ver si lo puedo terminar de poner blanco sobre negro, no es verdad que estamos en equilibrio fiscal, no macaneemos, tenemos un aumento de la deuda del Banco Central espectacular. No jorobemos con eso. Estamos haciendo de nuevo esas cosas que hacía Cristina, que escondía los déficits. No digo que lo están escondiendo, digo, yo miro los pasivos monetarios en dólares y crecieron 15.000 millones del 11 de diciembre ahora. Está bien. Vos lo mirás en dólares, pero ahí decís, bueno, entonces, ¿cuál sería? Bueno, este es el deflactor. Sí. Si yo tengo tipo de cambio fijo, ese es el deflactor. Y tengo tipo de cambio fijo. Este no es el tipo de cambio que me pone la economía hoy en equilibrio. Mi impresión es que el problema heredado, eso es verdad, el desastre que hicieron los Kirchner, el desastre colosal que ocurrió acá, no está bien explicado. Eso, la descapitalización, pero si uno mira gasoductos, electroductos, no funciona nada acá. No se puede, por ejemplo, yo hago molino eólico de generación de electricidad, no lo puedo hacer porque no tengo cómo conectarme. Ricardo Graci. Sí.
Ricardo, gracias. Hemos hablado ahí en extenso, me parece que hemos hecho ahí un panorama completito, ¿no? De lo que está dando vuelta y los riesgos que hay hacia adelante, ¿no? De cómo sigue la economía Ojalá argentina. tengamos suerte, ojalá las circunstancias que vengan hacia adelante se flexibilicen. Por ejemplo, una cosa que nos ayudaría enormemente sería que, al revés de lo que pasó en la segunda mitad de los 90, en vez de que el dólar se revalúe, se devalúe. Eso Claro. nos da un margen de maniobra, pero Sí. Dios sabe si eso... Sí, hoy no nos está ayudando Brasil, por ejemplo, ni la región, digamos, ¿no? Que están ahí con una devaluación en términos reales. No, tampoco es tan relevante, pero bueno, ¿no? El tipo de cambio. Bueno, pero, por ejemplo, uno de los problemas graves de la convertibilidad fue no solo la brutal caída del precio de las commodities que ocurrió después de la crisis asiática y el cierre de los mercados de capitales después de la crisis rusa, sino que como consecuencia de esas dos cosas se derrumbó Brasil. O sea, lo único que nos faltaría es que Brasil devaluara, pero espero que eso no ocurra. No, está bien, pero es para otra, ¿no? Pero yo decía, estamos con un dólar que es cierto que se ha atrasado, que la Argentina se ha puesto cara en dólares, pero no está carísima en dólares, no es como en el 2017. No. En el 2017, a valores de hoy, es un dólar de 700 pesos. Ahí sí que los argentinos iban a Chile, iban a los países, bueno, pero a ahí Estados Unidos y demás, les salía todo regalado. ¿Por qué se viene la crisis del 18? Bueno, está bien. Básicamente porque la política fiscal era muy expansiva, la política monetaria muy contractiva, eso da lugar a un déficit en cuenta corriente enorme. Lo que domina el déficit en cuenta corriente es el déficit fiscal. Si uno cierra el déficit fiscal, no con trampas, sino de verdad, las cuentas externas van a mejorar. Lo que le pasó a Macri básicamente fue es un poco una enorme inconsistencia entre la política fiscal y la política monetaria, y eso en algún momento produjo un déficit en cuenta corriente que lo hizo infinanciable. Ese es el planteo de Caputo. Digamos, el planteo de Caputo es acostúmbrense a este esquema cambiario, a este dólar, porque no vamos a tener déficit fiscal. Y bueno, y en algún momento la economía es que no es verdad eso. A ver, acomodará a este dólar. Eso. No es verdad. Los números no son ciertos eso. Nosotros tenemos un problema. A ver, no surgen de hongo la acumulación de pasivos en dólar en el Banco Central. Que los pongamos en el Banco Central no quiere decir que que desaparezcan. Por Dios. Ricardo, gracias. Enorme, que no está en la tesorería, no está está metido ahí adentro del Banco Central. Ricardo, gracias, muy amable. Siempre por prenderte acá en el stream de Ahora Play y Plané Máximo Montenegro. Muy interesante, la verdad, poder dialogar ahí con López Murphy. Me parece que es un poquito un resumen de lo que está dando vuelta hoy en la discusión de los economistas, ¿no? Si hay margen, él ve que tenemos muy desacomodado el tipo de cambio en términos de la dinámica.